Evangelio de Lucas, capítulo número 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer el versículo número 14 y mis hermanos me van a pasar después dos versiones en ese mismo versículo 14. Dice así, ¿ya lo tiene? Evangelio de Lucas, capítulo 15 y versículo número 14. Dice así la escritura: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Padre, aquí estamos otra vez expuestos a tu palabra, sin temor, Señor, sino con valentía, sin temor, sino con gratitud, porque sabemos que tú eres bueno en esencia y por lo tanto tu palabra también lo es. Tus siervos, tus verdaderos siervos, también lo son, Señor. Y es por eso que una vez más nos presentamos delante de ti confiadamente y, si es necesario, hasta el trono de tu gracia, de donde vendrá el oportuno socorro para nuestra alma, para nuestra vida. Gracias porque tenemos nuevamente a nuestro hermano Mario Cáceres. Gracias por fortalecerlo, Señor. Es una alegría verlo en este día. Señor, sigue obrando en su salud, fortalécelo y que él pueda confiar en que tú tienes la provisión para su vida y para su salud. En el nombre de Jesús, bendice nuestra familia y nuestros hermanos que están fuera del país, especialmente aquellos que están en circunstancias muy difíciles. Y oramos por aquellos que están conectados con nosotros en nuestro país, que tú los bendigas y que tu palabra pueda llegar con el mismo poder con que nosotros la recibimos. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén. Puede, por favor, hermano, tomar su asiento. De alguna manera voy a estar tratando la manera de seguir con algunos temas que son muy extensos, muy lindos. Y aunque vamos a ir dándole tema a cada uno de ellos, como el de esta mañana, se le dio un tema, ya no Caín eres libre, sino basado en la vida de Ana. Hoy seguimos con lo que es el hijo pródigo. El primer tema fue cómo volvió en sí el hijo. Cómo volvió en sí el hijo. Y estábamos viendo que realmente el padre no fue a buscarlo. Y si el Señor nos permite llegar al final de esta porción que quiero compartir, vamos a entender por qué el padre no fue a buscarlo. Porque hay tres parábolas que nos muestran en dos cosas diferentes a esta. Entonces, el tema es, Él se fue, Él regresará. Fíjese qué importante, tiene sentido. Usted conoce bastante esta porción del hijo pródigo. Hemos oído tantas enseñanzas del hijo pródigo y el tema es, Él se fue, Él regresará. Y vamos a entender de una mejor manera cómo es que este joven pudo regresar. No solo el hecho de volver en sí, el volver en sí lo hizo el Padre. Todas las cosas que hemos estado viendo en el primer tema que desarrollamos, esto fue el domingo por la tarde, el 20 de agosto, estuvimos viendo esto y veíamos cómo la figura del Padre del Hijo Pródigo es figura, el Padre del Hijo Pródigo es figura del Padre Celestial, que Él no tuvo que venir a la tierra para podernos hacer volver en sí y rescatarnos, sino que vimos de una forma tal vez no muy profunda, pero sí un poco corta y clara de cómo Dios ordenó ese preordenamiento. Disculpe, me siento un poquito cansado, no sé por qué. Ese preordenamiento que el Señor estableció, y veíamos muchas cosas de que Él no tuvo necesidad de bajar, sino que ocupó medios para que nosotros volviéramos a Él. Y ya no quiero tocar eso porque inclusive terminamos con la cita bíblica de Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo número 20,
donde encontramos nosotros que, si tal vez me lo ponen los hermanos, el Señor hizo una provisión. Él no tuvo que venir, sino que fue el Hijo el que vino a rescatarnos. Cuando dice que, tal vez 1 Pedro 1:20, se me fue cómo comienza la cita bíblica, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto significa que el Padre sí sabía, como le decía yo en la enseñanza del 20 de agosto, de que las actitudes, el comportamiento, las palabras del hijo menor le daban señales al padre de que él no estaba contento, de que él no estaba conforme, y pienso yo de que, y se lo transmití, eso mi sentir mío, de que el padre ya estaba preparado, ya sentía, ya sabía que el hijo le iba a pedir la parte que le correspondía, de lo cual hemos hablado tanto, en que fue una falta de respeto, una falta de consideración, etcétera. El hecho de que, estando con vida a su padre, él pidiera su herencia cuando ésta se recibía hasta después de que el padre había fallecido, y si es que el padre había dejado ordenado qué es lo que le tocaba o le toca a cada uno de sus hijos. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en los caminos del Señor, no es porque nosotros quisimos, no es porque nosotros fuimos sabios, no es porque nosotros volvimos en sí, sino que lo que nos hizo volver en sí fueron las circunstancias que el Padre había establecido con anticipación para que nosotros volviéramos a sus caminos, y es por eso que en todo Él es glorificado. Y en todo momento decimos gracias al Señor. Pusimos ejemplos sencillos como cuando usted asciende de cargo o es ascendido en el cargo, cuando usted se le da un aumento, cuando usted logra algún objetivo, algún deseo de su vida. Usted dice gracias al Señor, y cualquiera podría decir, pero tú te esforzaste, etcétera. Pero uno, como está consciente de esa verdad, uno dice gracias al Señor. Él me dio el entendimiento, Él me dio la sabiduría, Él me dio las fuerzas, Él me dio la provisión, Él puso gracia en mí para con autoridades, Él puso gracia para con mis padres, para no rendirse, etcétera, etcétera. En todo, el Señor es glorificado. Y esto es lo que hacía el Señor Jesús cuando estaba aquí en la tierra. Entonces, vemos que el Padre tenía proyectos preordenados. Él tenía todo controlado. Es por eso que nosotros consideramos que todas las cosas que pasan no son desapercibidas por Dios o en Dios. De que todo lo que vivimos con un propósito, Dios lo permite. Así como hemos podido darnos cuenta de cosas que Dios nos ha preservado, de cosas que Dios ha detenido, algunas nos damos cuenta después, otras nos damos cuenta en el momento, y realmente algunos le dicen que es un milagro. Para nosotros no solamente se queda en un milagro, se queda en la misericordia de Dios para mi vida. Y pusimos ejemplos como en el caso de Moisés, que fue preservado, como el caso del Señor Jesús, que fue preservado en los tiempos de Herodes. Hablaba de mi vida, como Dios me preservó. Le decía que de seguro usted también está consciente de las muchas cosas en las cuales Dios le preservó, ya sea en el vientre de su madre, ya sea en el nacimiento, ya sea en su niñez, ya sea en la exposición que usted tuvo al peligro, etcétera. Y todo eso lo traemos a colación y decimos, realmente Dios me guardó. Y sabe que lo hizo sin que nosotros supiéramos que un día íbamos a llegar a sus caminos. Por eso nos preservó, porque estaba establecido, estábamos destinados. Y a mí me encanta, me fascina esa palabra, porque me demuestra que el amor de Dios, como es eterno y me ha amado con amor eterno, el Señor me dio el privilegio de ser creado por Él y de destinar algo lindo para mí, como es el hecho que yo llegara a alcanzar la salvación eterna
y ser parte de su cuerpo. Entonces, me debo a Dios porque estoy consciente de que yo por mis propios medios, yo no lo hubiera podido lograr. Hermano, si usted ha cambiado, si usted hay algo bueno y usted está consciente de esta verdad que he narrado, usted sabe que eso no puede venir de usted, ni puede salir de usted, ni tampoco tiene la capacidad para alcanzarlo. Entonces usted está consciente de ese don que Dios le ha dado y por lo tanto dele la gloria al Señor. No se crea que ese don es suyo porque no lo es. Lo que nosotros hacemos es que hacemos el ridículo. Manifestamos que nos hemos envanecido. Y el pensamiento de los cautos, de los prudentes, de los sensatos, el pensamiento está claro de que usted y yo nos hemos envanecido. No lo van a decir porque no van a pecar al abrir su boca, pero van a saber que nosotros nos hemos envanecido y que estamos saludando con un sombrero ajeno. Estamos saludando con un don que no lo hemos ganado, ni tenemos la capacidad para poder tener un don de esa naturaleza. Y es donde vemos nosotros al apóstol Pablo que en todo lo que es necesario dice, por la gracia que me ha sido dada. Entonces, si usted está en los caminos del Señor, es por la gracia del Señor. Si usted ha regresado o ha permanecido, es por la gracia del Señor. Si ha regresado, es por la gracia del Señor. Si usted logra algo, es por la gracia del Señor. Aún el Señor no le obliga a que usted pueda permanecer en sus caminos. Le permite, le da la oportunidad. Pero en todo hay un amor eterno. Y este amor eterno es que Dios, como lo estamos estudiando, Dios hará muchas cosas para volverlo nuevamente a donde usted pertenece. Porque tanto usted como Dios sufre o sufrimos. Porque el caso de este joven sufría. Y vemos que hacía sufrir a su padre, pues vemos que cuando él decide regresar, su padre lo está esperando. Significa que el padre nos añora a nosotros, así como nosotros añoramos al Padre, porque aunque nosotros estemos viviendo perdidamente, como lo dice este joven, en lo más profundo de nuestro ser, nosotros estamos añorando estar con el Padre. No sé cómo es eso, pero yo pienso que aquellos que han abandonado el camino del Señor, en lo más profundo de su ser, añoran el camino del Señor. Aquellos que se han congregado en lo más profundo de ellos, añoran congregarse, añoran la fraternidad, añoran las alabanzas, añoran la presencia del Señor, añoran la profecía del Señor. Entonces, hay proyectos, o el Padre tenía proyectos preordenados. Hoy usted puede decir si en muchos casos o en muchas ocasiones Dios lo guardó, Dios lo preservó, Dios lo ayudó, etc. Así como el hijo pródigo en la posilga y nosotros en el pecado, porque la posilga significa el pecado en el cual nosotros nos encontrábamos. Pero ya había una preservación de Dios cuando estábamos en el pecado, porque a muchos el pecado, como a otros, nos hubiera destruido. Nosotros hemos estado en la misma condición de otros y otros perecieron ya están enterrados. Nosotros fuimos preservados y qué maravilloso es darnos cuenta de que esa preservación es un cuidado de Dios para nosotros. Si no, nos perdemos en el mundo, nos quedamos en la posilga. Si Dios no interviene, este joven hubiese perecido en la posilga. Ahora, ¿cómo obró Dios? La respuesta es volviendo en sí. Ahora, pregúntese, ¿quién puede volver en sí? Realmente nadie puede volver en sí. Cuando estábamos muertos, dice Pablo, cuando estábamos muertos, ¿y quién puede volver en sí si está muerto? Fíjese que en Efesios capítulo número 2 y versículo número 1, dice así, y Él os dio vida a vosotros. ¿Y qué fue lo que el Padre dijo al hijo mayor, a su hijo mayor,
del malestar que tenía porque él había hecho fiesta para su hermano. Tu hermano muerto era, ha revivido. ¿Comprende? Entonces dice Pablo, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿quién puede volver en sí? Nadie. Es por eso que ustedes pueden notar primero en usted mismo. Dice, realmente yo oí la palabra y me convertí. Yo oí la palabra y sentí algo increíble en mi ser que me llevó a aceptar al Señor, y desde ese momento mi vida cambió y yo me congrego. Pero hay otros que han tenido mayores privilegios que usted, más ocasiones, se les ha presentado de muchas maneras el plan de salvación y no quieren nada con Dios. Y por más esfuerzo que usted haga, y por más oración que usted haga, y por más ayuno que usted haga, y por más formas de persuadir a estas personas, no quieren nada con Dios. ¿Qué significa eso? Que solo Dios los puede volver en sí. Por eso hemos aprendido que al orar por ellos, pero esto es que no va a ser un acto milagroso de que su corazón va a ser cambiado en un instante, sino que cuando oramos por ellos, si no lo sepamos, hoy sépalo, de que Dios trate con ellos, porque nosotros llegamos después de un trato. Si nosotros no hubiésemos tenido necesidad, no hubiéramos llegado a Él. Entonces Dios tuvo que tratarnos con nosotros, y es por eso la pregunta, que volviendo en sí, ¿quién puede volver en sí? Si realmente Pablo dice cómo estábamos. Entonces, el propósito del Padre era volver a su Hijo. Fíjese bien, el propósito del Padre era volver a su Hijo. El propósito de Dios es entonces hacernos volver a su casa. Veamos Mateo 15 y versículo número 24. Evangelio de Mateo capítulo 15 y versículo número 24. Si no está bien la pantalla, me avisan para no pierdo tiempo, yo lo busco en mi Biblia. Mateo 15, 24. Dice así, 15, 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Óigame, entonces hay una discriminación. Amén. No todos van a entrar a la casa. O sea, no para todos es volver a la casa. Fíjese que en este ejemplo nos muestra algo muy importante, que el Señor dice bien claramente, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Amén. Entonces vemos que primeramente el Señor vino por Israel. De ahí hay otros propósitos, pero no es eso lo que quiero demostrar, sino el hecho de que el Señor ha usado los medios para que nosotros podamos ser rescatados. Veamos Lucas capítulo 15, donde estábamos, y versículo 24, dice, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y en el Evangelio de Lucas capítulo 19 y versículo número 10 dice así, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En todo el contexto hemos estado diciendo que el Padre en ningún momento fue a buscar al Hijo, pero sí lo hizo, utilizando medios para que el Hijo regresara. Entonces, en todos estos medios estamos viendo la operación del Padre para poder recuperar o para poder rescatar o para poder regresar a su Hijo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque al final usted va a poder comprender de una mejor manera por qué el Padre
no fue a buscar literalmente al Hijo. Encontramos en el Salmo 23 y versículo número 6. La vez pasada pregunté si alguien tenía la versión de las Américas. No sé si alguien anda que no debe de usar la versión de las Américas, sino la 60, la Reina Valera, porque es la que ocupamos desde el púlpito, a menos que ande cargando otra ahí a la par. ¿Quién tiene la Reina? Jenny, ¿tú la tienes? Ahí vas hay un apartado hacia abajo, ¿verdad? De lo que es la última palabra. Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Oiga, me seguirán. El bien y la misericordia siguieron. ¿Y en qué forma? En todos los medios que Dios puso para que este muchacho no se perdiera del todo. Amén. Ahí vemos al Padre invisible operando. Así como el Padre no descendió de su trono, pero ocupó todos los medios para que nosotros fuéramos salvos. Entonces dice, y en la casa de Jehová, esa palabra moraré, hermana Jenny, abajo dice, tiene una letrita, moraré, y abajo dice que se puede ocupar el regresar. ¿No aparece en su Biblia eso, hija? No, alguien que tenga que tenga unos apuntes ahí del autor. Bueno, qué lástima, no lo tiene. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. La otra palabra que se ocupa en el hebreo es regresaré. Significa que nosotros siempre hemos estado con el Padre, nos hemos perdido como el hijo pródigo, pero Dios ha ocupado medios para que nosotros volvamos a nuestra casa. Amén. Esa palabra yasab es la palabra morar, yasab, que se puede, otra posible es volveré, y también esa palabra volveré es morar o permanecer. Y Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 25, 2:25. ¿Ya lo tiene? Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Erais como ovejas descarriadas. Pero ahora habéis, ¿qué dice? Habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Habéis vuelto. Fíjese qué importante eso, hermano. ¿Cómo volvimos? Bueno, Dios ocupó los medios para que nosotros volviéramos al pastor y obispo de nuestra alma. Amén. Ahora, también no sabemos cuánto tiempo pasó el pródigo en ese estado, en la posilga. Lo que sí encontramos es que se gastó todo, empobreció, sufrió, fue olvidado y llevó una gran humillación. Fíjese que si regresamos a Lucas 15, versículo 14, dice, cuando todo lo hubo malgastado, Lucas capítulo 15, 24, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre. Aquí encontramos nosotros una providencia misteriosa, retenía el hambre. Esto no era normal. Esto estaba pasando porque ahí o allí se encontraba un hijo de Dios. Fíjese de lo que somos responsables. Fíjese de cómo afectamos en lo mínimo. Mire, qué tremendo cómo afectamos a nuestra familia. En lo mínimo. Y aquí encontramos nosotros que había llegado un hambre misteriosa, y todo era porque este joven era responsable de lo que sucedía, que era el medio que se estaba utilizando para que él regresara. Pero ¿cuántos de seguro
pagaron precios. Yo le pedí a los hermanos ese mismo versículo en otras dos versiones y yo quiero que encontremos el énfasis que hacen estas dos versiones, aunque este también, porque está hablando literalmente de él. Fíjese bien, este dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambre en todo el país. Y oiga lo que dice al final, y él, no dice, y ellos, aquí el trato ya es personal. Y él comenzó a morirse de hambre. Los demás no se estaban muriendo de hambre, sino él. Amén. ¿Por qué? Porque había un misterio en todo lo que se estaba dando. En la otra versión, algo similar, dice, entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. No, estoy hablando del 14, 15-14 de esa versión. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, oiga, al mismo tiempo, qué casualidad que cuando se le acabó el dinero vino una gran hambre. ¿Está comprendiendo? Es que, óigame, el final lo va a entender porque estoy aclarando todos estos detalles, porque lo quiero comparar con otras dos parábolas. Y se va a dar cuenta por qué el hijo tenía que regresar. El padre literalmente no podía irlo a traer. Él se fue, él tiene que regresar. Que ahí es donde pienso yo que muchas veces nosotros los padres fallamos. Porque no tenemos esa capacidad. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país. Pero oiga, solo a él, ¿verdad? Se dirige la escritura. Y él comenzó a morirse de hambre. Y él comenzó a morirse de hambre. Amén. Hasta que el joven se hallara en circunstancias propias para sentir todo su rigor. Si él no siente eso, él no es despertado. Ahora, no pasó exactamente cuando Jonás iba en el barco. Ellos se extrañaron de esa tormenta tan repentina. No era costumbre, no era normal. De repente se levantó una gran tormenta de la nada. Entonces, Jonás estaba consciente que él era el responsable de esa tormenta. Este joven era responsable de la hambruna que había llegado a esa provincia. Entonces es por eso que Jonás dice, tómenme, tírenme al mar y la tormenta se calmará. Yo le quiero preguntar, después que lo aventaron, ¿cómo siguió la tormenta? Desapareció. Amén. Era el trato de Dios con Jonás. Era el trato de Dios con ese joven en la provincia. Por eso tengamos cuidado de meter Jonases a nuestra familia, a nuestra casa. Amén. Hay que ser prudentes, hay que ser sensatos en esto. Amén, hermanos. Fíjese que solo un poquito, porque yo siento que el tiempo es increíble. Yo no sé si soy yo el que soy el enemigo del reloj, pero en Jueces capítulo 5 y versículo 20, mire qué tremendo cómo siente el pecador, como si las estrellas desde sus órbitas pelean contra él. Esto pasó con Sísara. Jueces capítulo 5 versículo número 20. Oiga, desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. No es de la lluvia que vino en el tiempo de Débora, de Sísara y se me olvidó otro nombre. Bueno,
Barak, Sísara y Débora. No era la lluvia en sí la que los inundó y se ahogaron en el torrente de Cedrón, sino que ellos sentían como que desde el cielo venía contra ellos. Entonces, lo que le pasaba al hijo pródigo, eso venía desde el cielo, no era a nivel nubes. ¿Comprende? Usted como creyente, cuando está en esa situación, sabe que no es la lluvia, sabe que no son las personas, saben que no es algo humano, es que desde el cielo, al igual que Sísara, que desde los cielos las estrellas pelearon contra Sísara. Uno está consciente que el asunto viene de más arriba. Uno sabe que es Dios el que le está poniendo límites a uno. Uno sabe que es Dios quien le está diciendo, ¿para dónde vas? Lencho, ya usted ya lo puede. Según San Mauricio, el Evangelio. Lencho, ¿para dónde vas? Uno sabe cuando Dios está en el asunto. En ese 15:14 dice que comenzó a faltarle. Fíjese que esta palabra malgastar en el griego, daponao, significa gastar en lo malo y pagar en lo bueno. Gastar porque él desperdició, pero también cuando usted quiere vivir una vida de esa naturaleza, usted tiene que pagar. Y aquí estamos viendo que él tuvo que pagar altos precios. Esto incurre, esa palabra es incurrir en costo o desperdicio en el sentido malo. Amén. Ahora, encontramos ahí que hubo una gran hambre. La palabra griega limos. Y esto es que habla en el sentido de destitución. Cuando viene una gran hambre, o sea, está hablando de destitución. Ya no había alimento, ya no había dinero, ya no había cómo comprar, ya no había cómo pagar. Entonces, comenzamos nosotros a ser destituidos. ¿Y de qué somos destituidos? Primero, de nuestra propia voluntad. Somos destituidos de la sabiduría que Dios nos ha dado. Nos volvemos tontos, nos volvemos torpes, nos volvemos insensatos, nos volvemos autosuficientes, que es lo mismo que tonto. Comenzamos a ser destituidos. Y todo es para que nosotros volvamos en sí, porque si no nos destituyen, si no viene un acontecimiento misterioso que domina el ambiente, domina el medio en el cual nosotros nos encontramos, lamentablemente no volvemos en sí. ¿Qué es lo que nos hace volver en sí? El que nos quedemos sin nada, aún hasta sin familia y sin amigos. Solamente así es que nosotros podemos darnos cuenta de la estupidez en la cual nos encontramos. Amén. Ahora, esta palabra dice que le faltó. Esta palabra justareo, de faltarle, significa que su postrer estado, fíjese bien, le faltó. Su postrer estado significa que lo volvió, por una implicación, lo volvió inferior. ¿Y quién nos hace entender a nosotros que dejar nuestra casa nos vuelve inferiores? Si usted deja su casa y se va a otra, no es inferior. Allá es hijo. Aquí es un arrimado. Allá es dueño. Allá es jefe. Aquí ni a empleado se llega. Porque él dijo, los jornaleros de mi padre comen, viven, están mejor. Entonces, él se volvió inferior. Le faltó todo. Entonces, inferior.
¿O acaso cuando usted y yo, ya aquellos que hemos vivido, hemos pasado por esta situación, hermano, que hemos estado en escasez, hemos perdido todo, que acaso no nos volvemos inferiores a los demás nos mandan y nos toca irnos allá en la cama en vez de la cabina? ¿O acaso en el momento del hambre y que hay que comprar comida, si estamos en que no tenemos dinero, yo voy a ir, pero estamos pidiendo el dinero? No, yo voy a ir a comprarla. ¿Por qué? Porque aunque sea eso, voy a hacer para ganarme el bocado que necesito. Nos volvemos inferiores. ¿Ve lo que nos espera? Y eso es necesario para que nosotros volvamos en sí. Porque si eso no nos vuelve en sí, entonces nunca fuimos hijos. El ser inferior lo volvió un arrimado. Esa misma palabra faltarle es que se quedó corto. Se ocupa para deficiente. Se ocupa, disculpe, hay movimientos que no debo de hacerlo, tengo que estar como estuata. Lo volvió deficiente. Qué triste. ¿Cómo nos volvemos? Nos volvemos deficientes. Porque no servimos sino para Él. No servimos sino en su casa. No servimos fuera de sus propósitos. Fuera de Él somos deficientes. Fuera de Él no valemos nada. Fuera de Él, hermano, oiga, es espeluznante cuando usted escudriña y cuando usted lee que él anhelaba comerse las algarrobas. No está hablando en sí de la semilla, sino de lo que envuelve la semilla. Él anhelaba, hasta dónde fue degradado en el hambre, que no era tanto la semilla, sino lo que envolvía la semilla que se le daba a los cerdos. Eso era lo que él por lo menos anhelaba. ¿Ve la degradación? Mire, cuando yo tenía quizás unos, no sé si 18 o 19 años, me recuerdo que yo iba a reforzar a un equipo de segunda categoría aquí de Olocuilta, gente tan especial que conocí ahí. Me chinchineaban y me llevaban y todo, y me recuerdo de que en ese tiempo era tiempo de lluvia y había que pasar el río Jiboa, y el río Jiboa en el tiempo de la lluvia es muy ancho, quizás tiene casi 2 cuadras, ahí por el Achotal, me recuerdo hasta los lugares esos, por el Achotal, yo no sé si usted ha oído mencionar ese lugar, pero en el Achotal el río es como de dos cuadras de ancho. Y me recuerdo de que el río estaba crecido, no fuerte, pero como era bien ancho, entonces el agua se expandía y no era tan fuerte como cuando el cauce es más angosto. Entonces me recuerdo de que tuvimos que pasar ahí porque el camión que nos iba a llevar del lado de este río hasta la Chotal, le entró agua por el escape y se fundió. Entonces nos dijeron, miren, todos tenemos que pasar el río, y pasamos el río, y después jugamos bajo la lluvia y después regresamos. Y qué tremendo, porque esperamos que nos fueran a traer, y nos fueron a traer como que éramos chanchos, nos fueron a traer en un gran camión. Entonces ya se imagina, aunque era costa, nosotros titiriteábamos del frío, todos mojados. Entonces cuando el camión llegó, mire, para que vea las necesidades o de las cosas que decimos, yo jamás voy a comer de eso, yo jamás voy a estar en un lugar así. No, hijo, espérate, no has llegado todavía. Te vas a dar cuenta que uno, hasta si es necesario lamer el polvo, lo lame. Yo me recuerdo que nos subieron al camión y mire, hermano, yo fui a buscar lo más cerca del motor del camión para calentarme. Y si usted me hubiera visto, venía así acurrucado, bien pegadito, queriendo que todo lo caliente que uno en otros momentos aborrece. Nunca se me olvida que yo sentía
riquísimo el calor que salía del motor. Y eso me sirvió a mí para muchas cosas. Nunca olvido cosas como esas. Mire, cuando usted está en necesidad, a falta de pan, buenas son las tortillas. Lo que pasa es que algunos de nosotros quizás nunca hemos pasado hambre. Pero cuando el hambre aprieta, uno come hasta hojas de jocote, hermano. Amén. Entonces, tremendo, porque esto lo volvió a él corto, lo volvió deficiente, lo volvió inferior. Se arrimó. Y aquí la palabra griega es colao, con K. Colao, tildada la A. Colao. Se arrimó. Y esto es bien triste, porque la palabra se puede ocupar para pegarse. Él se pegó como yo me pegué a la baranda junto al motor. Me pegué. Yo no venía manejando. Yo no venía seco como posiblemente el que venía manejando. Venía tranquilo. Yo me pegué, me arrimé. Pero la palabra esa significa cola. Cuando él era cabeza. Cola. Mire, hermano, qué duro lo que les espera a los creyentes que se alejan o nos alejamos del Señor. Jamás creeríamos que nos vamos a volver cola. Nosotros tenemos casa, tenemos padres, llegamos, nos atienden, nos preguntan, ¿qué querés? Y puede llegar el momento en que vamos a comer lo que nos pongan. Cola. Eso se arrimó, es que era cola. Y qué tremendo que el Señor en todo el Antiguo Testamento recuerda a su pueblo que Él lo puso por cabeza y no por cola. Amén. Ese arrimado, ¿cómo podemos encontrarlo nosotros el que está arrimado, el que es cola? El que está arrimado está sin ser invitado. Ha llegado a pedir ayuda. No ha sido invitado. No le han dicho vente para acá, sino que fue y se arrimó. Es que no hay opción. Es que no hay otra más que bajar la cabeza. Amén. Y aquel que se arrima es alguien que está sin derechos. El arrimado no tiene derechos. Me recuerdo hace muchos años cuando prediqué una de estas veces del hijo pródigo, del arrimado. Cuando uno está arrimado en una casa, uno no es el primero en bañarse. Uno tiene que hacer cola para bañarse, y si uno es el arrimado, uno es el último. Y si se quiere usar el baño en otro sentido, también hay que esperar ser el último. Y cuando es la hora de comer, uno tiene que esperar que le digan venga a sentarse. Uno no se va a sentar a la mesa. Si no nos sentamos cuando somos invitados, imagínese de arrimado. Es duro, hermano. Pero esto es con un propósito. Dios así nos lleva a trote chancho. Amén. ¿Por qué el padre no fue a buscarlo? Sino que permitió que tuviera hambre, sino que permitió que se quedara sin trabajo, sino que permitió que fuera abandonado. ¿Por qué? Fíjese que esto es muy importante. Fíjese que he tratado de ir despacio, aunque no sé hasta dónde voy a poder llegar. Pero fíjese que qué tremendo, porque el Señor cuando habla de la vid, habla de una vid que se poda. Habla de que la rama que no da fruto la quita, la corta. Fíjese que hay unas ramas
que no fructifican como Él quiere. Esa poda no es para matar hijos, como en el caso del hijo pródigo, sino quitarle los estorbos para que el hijo regrese. Dios tiene que quitar los estorbos para que pueda regresar su hijo. Entonces, una poda no quita lo que es vital. Una poda quita lo que no sirve. Una poda sirve para quitar lo que no produce, para quitar lo que estorba. Amén. O sea, quita lo que es obstáculo. Y qué tremendo, porque fíjese que hay ramas que no dan fruto. Y el agricultor o el agrónomo, como sea, sabe por qué aquella rama no da fruto. Entonces, hay partes donde el sol no entra. Entonces, estas hojas o estas ramitas están estorbando que el sol entre. Entonces, tiene que cortar, él sabe cómo, él tiene que cortar todo aquello que no permite que el sol entre y le dé vida a la planta. Entonces, tiene que quitar todo aquello que no permite que la luz de Cristo llegue a tu vida. Y ahí son amigos, y ahí son compañeros, y ahí son vicios, y ahí es soberbia, el orgullo, la autosuficiencia. El Señor va a podar todo aquello que es un obstáculo para que usted y yo podamos dar fruto. Entonces, ¿ve lo que comenzó a operar el Padre alrededor del hijo pródigo? Amén. Lo que no produce o no deja producir, lo que solo consume savia, lo que solo consume vida, es podado. Por eso los hijos que son podados es porque son hijos que tienen, mejor dicho, obstáculos por todos lados. Amén. Ahora, quiero terminar. ¿No será esto lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 1 y versículo número 6? De una cosa o de esto estoy persuadido, del que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar. Significa que todo lo que te obstaculiza, todo lo que te detiene, todo lo que te limita, todo lo que no deja que crezca, todo lo que no deja que te entre luz, todo lo que no deja que tú seas una bendición, te lo va a quitar. Dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿y cuál obra? La obra de podar. A quitar todo lo que no es bueno, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Ahora, usted es un árbol podado. Y un árbol podado, ¿cómo se ve? Feo, pelón, así ve. Un árbol recién podado, hermano, le están queriendo dar forma. Pobrecito, dice usted, si usted oyera los gritos de las personas cuando están siendo podadas, como el árbol, si oyéramos cuando está siendo podado, cómo gritara. Pero volvamos al asunto. ¿Cómo se mira un árbol podado? Feo, pelón, rasurado, como usted quiera. Pero ¿cómo se comienza a volver o a poner después de la poda? Frondoso, bonito, con forma, y comienza a dar flores. Y las flores son señal de que ya viene el fruto. Amén. Entonces, qué tremendo, porque fíjese que esto fue lo que le pasó a Asaf. Esta mañana estaba queriendo otra vez meterme con Asaf. Pero óigame, hermano, qué tremendo. Esto también le pasó a Asaf. Asaf creía de que Dios no poda a los impíos, solo poda a los creyentes. Es que son los creyentes los que le importan a Dios.
Entonces, cuando él se dio cuenta que era hijo y que Dios poda a los hijos, entonces Asaf expresa no con estas palabras las pongo yo. Ay, Señor, sígueme podando entonces. Algunos dicen, mire que solo garrotazos me caen, hermano. No, mire, yo no aguanto. Pero cuando yo voy al santuario y entiendo para qué sirven los garrotazos, ay, Señor, no tenés uno más grande. Porque ¿qué dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 2? Y no sé si es el 5, hermano, no sé qué cita el Biblia que les di. Oiga, ¿sabe qué está haciendo Dios con la poda? ¿Sabe qué está haciendo Dios con los garrotazos? Librarte de golpes mayores. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Oiga, y de la revelación del justo juicio de Dios. Significa que Dios no permite que acumulemos ira, sino que nos portamos mal, ¡pum! Garrotazo. Ya estamos a cuenta, hijo. Pero no te voy a juzgar con todo el mundo. Ellos acumulan ira y acumulan ira. Amén. Y para que nosotros entendamos esto, voy a dar un paso un poquito agigantado, porque quiero llegar a algo que es muy importante, porque el tiempo se me ha ido. Por eso tiene sentido cuando encontramos nosotros a un David que dice, Jehová es mi pastor. Esta mañana me atreví a decirle algo, cosas bien duras, porque yo he entendido lo que es tener pastor. Disculpe, yo no me valgo de usted. Si usted cree que yo lo ofendo, yo le pido perdón, pero yo no me retracto de lo que le digo. Dígame, ¿quién más nos puede decir la verdad sino nuestro pastor? ¿Por qué? Porque el pastor no solamente nos reprende, sino que nos ama. Nos ama antes de reprendernos. ¿O no tienen derecho nuestros padres a decirnos las verdades? Y no nos aman, nadie nos ama como ellos. Además, yo en este caso no soy como el padre, el ejemplo que voy a poner. Además, no, ellos nos han mantenido toda la vida, pues. ¿Y no acaso ellos nos han cuidado siempre? Y no siempre nos han agarrado de la mano hasta para pasarnos las calles y nos llevaban al kinder. Y no permitían que ningún desconocido se nos acercara y nos hiciera algún daño. Entonces tienen derecho en decirnos hoy lo que quieran cuando estamos equivocados. Hermano, yo pensaba después en la mediodía estaba pensando, fíjate que me fui a recostar en mi cama para recuperarme de mi espalda y estaba pensando en mi cama y decía, Señor, pero tú sabes que yo los amo a ellos, yo no lo hago por maltratarlos. Y dije, les voy a pedir perdón si se sienten ofendidos. Pero pensé dos cosas. El que es oveja no siente nada. No siente ningún resentimiento ni nada de eso. Y también el que no es oveja no tiene por qué sentir nada. Claro, no es oveja. Amén, hermano Fernando. Está bien serio el hermano. Entonces son dos cosas. Entonces quedamos igual. Amén. Entonces dice David en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Y en el versículo número 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor es mi pastor, el Señor es mi podador. Nada me va a faltar. Entonces, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, está la compensación. No solo poda, no, Él está siempre conmigo. Por eso Asaf, cuando entró al santuario y dijo, Señor, de verdad sígueme podando. Amén. Pero quiero que terminemos. Vayamos a Lucas capítulo 15,
versículo número 4 al 6, vamos a encontrar la primera parábola. Y esto solo es para terminar, no voy a explicar absolutamente nada de cada parábola. Solo voy a mencionar dos cosas para que usted entienda la tercera, que es lo que estamos viendo en el hijo pródigo. Fíjese la primer parábola. Es la parábola de la oveja. Oiga, oveja. Póngale atención, oveja. El 4 al 6, fíjese bien. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué fue lo que se le perdió al hombre? Una oveja. ¿Y qué es una oveja? Es un animal irracional. Se fue irracionalmente. ¿Cuántos nos vamos irracionalmente? Cuando la oveja se perdió porque es un animal irracional, entonces hay que irla a buscar. Cuando usted y yo cometemos errores irracionales, el Señor nos va a buscar. Y eso lo llevemos hasta el versículo número 6. Pero veamos la siguiente parábola. Ya no leo el 5 y el 6 por razones de tiempo. Versículo 8. Mire qué tremendo. Versículo 8. ¿O qué mujer? Y aquí, ¿de quién es figura la mujer? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, o sea, ¿y qué es una dracma? Es una moneda. Pero oiga, ¿no enciende la lámpara? La mujer del Espíritu Santo, el candelabro, la luz, la lámpara. ¿No enciende la lámpara y barre la casa? Oiga, y busca con diligencia hasta encontrarla. ¿Sabe por qué nos busca el Espíritu Santo? En este caso como moneda, porque tenemos un valor. El Espíritu Santo nos busca porque tenemos un valor. Hermano, valemos la sangre de Cristo y estamos siendo representados en la moneda. Ahí no hay ración o no racionalidad o no. Hay valor. El Señor me busca porque yo tengo un valor. He sido comprado por precio. Entonces por eso nos busca el Espíritu Santo, porque tenemos un valor. Entonces, ¿qué pasa con el hijo pródigo? De que él se fue con los 5 sentidos. Él decidió, él pensó, él maquinó y dijo, ya estoy harto de estar sujeto a mi padre, es muy estricto, no me deja pasar nada, es que de verdad mi papá es un fanático, es un legalista, es un exigente, ya se le olvidó que él también fue joven y ahora como ya es un viejo y ya no tiene fuerzas para divertirse, me está queriendo a mí detener. Entonces yo voy a comenzar a ver cómo hago y voy a hablar con él y le voy a decir, padre, yo tengo derecho a que me des mi herencia. Solo una persona que tiene 5 sentidos puede razonar de una forma correcta, es cierto. Un loco no puede hablar así. Le dijo, papá, yo necesito que me des la parte que me corresponde. Con sus 5 sentidos. Entonces, si con sus 5 sentidos se fue, con sus 5 sentidos tiene que regresar. ¿Ve por qué? El padre no lo fue a buscar, pero tuvo misericordia de preparar medios para que regresara él. Por eso dice la Escritura, y volviendo en sí, no dice que el padre lo volvió en sí. Claro, nosotros hemos profundizado en cómo el padre prepara, preordena todos los medios necesarios para que nosotros regresemos.
Pero no puede irnos a buscar a donde estamos, sino que nosotros tenemos que tomar la decisión de regresar a donde pertenecemos, dándonos cuenta que somos cabeza y estamos como cola. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Porque cuando nos perdemos es porque nosotros decidimos perdernos. Porque cuando nos alejamos somos nosotros los que hemos decidido alejarnos. Somos nosotros los que decidimos voluntariamente apartarnos de tus caminos. Nos volvemos apóstatas de la fe, nos volvemos apóstatas del ministerio, nos volvemos apóstatas de los dones que no nos han costado nada. Señor, no somos la oveja perdida. La oveja perdida, por ser un animal irracional, se tiene que buscar. Señor, no somos como la moneda perdida que tiene un valor y el Espíritu Santo nos busca. Sino cuando nosotros con nuestros 5 sentidos hemos decidido abandonar nuestra casa, abandonar nuestros caminos. Por eso, hermano, todo aquello que hemos hecho con los 5 sentidos, nosotros tenemos que regresar. Hijo, hija, tienes que pedirle perdón a Dios porque te fuiste con tus 5 sentidos. Has hecho con tu vida lo que has querido. El Señor no llegará hasta la pocilga. El Señor espera que tú regreses, que tú te arrepientas, porque lo hiciste con tus 5 sentidos. Pecaste porque quisiste, desobedeciste porque quisiste. Estabas consciente, tienes conocimiento, tienes edad. Y aún me atrevería a decir que tenemos madurez. Y aquellas cosas en las cuales nosotros hemos decidido con nuestra cabeza, el volver a Él tiene que ser también con nuestra cabeza. Por eso encontramos y volviendo en sí. Hermano, siempre, o Señor, mejor dicho, siempre me había preguntado, Padre, ¿por qué no fuiste a buscarlo? Señor, ¿significa que si yo me pierdo no me buscarías? Hoy tengo la respuesta. Si te fuiste con tus 5 sentidos, tendrás que regresar tú solo. Porque si no, no aprenderás la lección. Si no, volverás a dejar tu casa. Si no, volverás a dejar mis caminos. Si no, volverás a quebrantar mi palabra. Señor, gracias. Gracias, porque nos capacitas para volver en sí. Por eso el joven en su meditación decía, volveré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque en mi casa los que son cola están mejor que yo. ¿Comprende por qué el Padre estaba esperando nomás? ¿Sabe que el Padre nos está esperando? Usted está siendo esperado por su Padre. No espere que el Padre llegue. Por eso yo insisto tanto, hermano, y no sé qué parezco,
diciéndole: deje su silla cuando tenga que dejarla, porque el padre no irá a traerlo de la silla. Esta mañana casi rogaba para que entendiera. Era tal mi indignación que esta mencioné que somos una vaca echada. Si estás en miseria y en desgracia, tienes que levantarte, porque el Padre no irá hasta tu silla, no irá hasta la posilga donde nos encontramos, porque nosotros decidimos descender, nosotros decidimos llegar a ser inferiores. Y es por eso que muchos, hermanos, no hay cambio en sus vidas, porque no quieren dejar hasta donde han descendido. Creen que el Padre extenderá su mano. Por eso la oveja fue buscada, por eso la moneda fue buscada, pero el Hijo fue esperado. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto Jesús, eres mi buen pastor.